Vamos a hablar del mensaje que vamos a escuchar en unas horas. Me acompaña el ex canciller Jorge Castañeda, colaborador de CNN. Jorge, qué gusto saludarte. Tú lo sabes, han llovido spots, mensajes en los distintos medios donde la frase del presidente López Obrador es "no somos iguales". ¿Qué esperas del mensaje de mañana, en unas horas nada más? Bueno, Gaby, en primer lugar, yo creo que esta lluvia de spots del presidente pues nos dicen más o menos lo que va a platicarnos mañana. Un mensaje triunfalista, un mensaje lleno de exageraciones o de medias verdades, en algunos casos francamente de mentiras. Por ejemplo, que el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía es el mejor de América Latina. Pues lo dice él, pero todos los rankings de aeropuertos que hay en América Latina ni siquiera aparece, entre otras razones porque no hay pasajeros y no hay vuelos, que es una razón importante tratándose de un aeropuerto. Entonces va a ser un mensaje muy triunfalista. Lo interesante, Gaby, lo que decía ahorita Rey, es importante. Las encuestas que han salido, unas más recientes que la que mencionaba él, hoy mismo en Reforma, por ejemplo, en el Universal, muestran que la popularidad del presidente López Obrador está intacta. Ha bajado a lo largo de estos 4 años, pero se mantiene muy elevada. La gente lo sigue queriendo, lo sigue aprobando, lo sigue aplaudiendo. Y al mismo tiempo la gente critica muchísimo sus políticas, sobre todo en materia de seguridad, de corrupción y de manejo de la economía. Y esto es una paradoja, es un enigma, es difícil de entender cómo pueden aprobar a un presidente cuyas políticas en los temas que más le importan a la gente, Gaby, son desaprobadas de manera muy significativa, no por pequeños márgenes, por los mismos mexicanos que lo aprueban. Pero esa es la situación con la que llegamos al final de los primeros 2/3 del sexenio y como arrancamos el último tercio, que como todos sabemos en México, Gaby, pues es siempre el periodo más complicado de los sexenios. Y mira que lo estás diciendo cuando el entorno externo está tan complejo y desde el entorno externo, empezando por la economía estadounidense, lo que se viene en los próximos meses no es nada sencillo. Ahora, Jorge, marcas y subrayas el tema del enigma, esa popularidad frente a lo que se ha podido cumplir en las preocupaciones del ciudadano. ¿Cómo explicas? Yo sé que es un enigma, pero ¿cuáles son tus hipótesis las que explican que aún esté ese nivel de popularidad? Bueno, en primer lugar, Gaby, porque hay una conexión entre la gente y el presidente López Obrador en el sentido de que él apela a unos sentimientos de los mexicanos que quizás no sean los más nobles y la gente se reconoce en él como alguien parecido, no necesariamente parecido en las virtudes, puede ser parecido en los defectos que todos los pueblos del mundo tienen, Gaby, virtudes y defectos, no hay ninguno que no. Un dato bien interesante, Gaby, en la encuesta de Reforma de hoy, 58% de los que votaron por él, no, 68%, perdón, dicen que volverían a votar por él. Pero eso significa que 32% no. Es decir, ha perdido a 1/3 de sus votantes si le creemos esta encuesta, que da, por cierto, niveles de popularidad muy elevados de López Obrador. No es una encuesta crítica. Es decir, de los 30 millones de votos que obtuvo en 2018, ha perdido 10 millones. Le quedan 20, son muchos, pero ha perdido 10. Es decir, la gente se sigue reconociendo en él, pero hay un segmento que ya no, que dice: yo no volvería a votar por él. Es decir, ese sector que probablemente sea la gente del norte, probablemente con educación superior, probablemente con ingresos superiores al promedio mexicano, que es muy bajo, por cierto, es gente que está empezando ya a alejarse
del presidente, aunque lo puedan seguir aprobando. Es decir, tú puedes tener a alguien que dice, oiga, ¿y usted aprueba o desapruebe la labor? La apruebo. ¿Volvería a votar por él? No. Pues Jorge, vamos a ver qué es lo que dice mañana, pero lo que sí está claro es que hay gente que no apoya necesariamente el proyecto político del presidente López Obrador, sino quizás más esta hambre de revanchismo contra las élites, qué sé yo. Sí, México polarizado sí lo está. Gracias, Jorge, como siempre, un abrazo y gracias por esta perspectiva estos minutos. Un fuerte abrazo, Gaby.